de alquilación. Entonces, a veces, una solución, en lugar de tener que estar con tanto inconveniente para hacer esa reacción, si bien sirve en muchísimos casos llevar a cabo esta reacción, porque incluso esta que ustedes tienen al último, es el ejemplo que vimos al principio, ¿no? Donde veíamos que enolato se iba a formar con preferencia, ¿se acuerdan? De acuerdo a las condiciones, control cinético o termodinámico. Pero una forma muy útil de alquilar aldehídos y cetonas en alfa es la alquilación vía enaminas. Nosotros ya sabemos lo que es una enamina porque los vimos la clase anterior, cuando vimos la adición nucleofílica al carbonilo, que dependía, si usábamos una amina primaria, obteníamos una imina, y con una amina secundaria obteníamos una en-amina. ¿Se acuerdan que se llamaba en-amina? Porque tenemos un doble enlace y después el nitrógeno, formando un en-amina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, si ustedes observan las estructuras contribuyentes que yo puedo escribir para esta enamina, el par libre del nitrógeno puede formar un doble enlace carbono-nitrógeno, este carbono queda cargado negativamente y este nitrógeno queda cargado positivamente. O sea que con esto que estamos visualizando perfectamente que este carbono es un carbono nucleofílico. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esta alquilación, empleando enaminas, que la vamos a ver enseguidita, es mejor que mucho mejor que la alquilación de enolatos. ¿Por qué? Porque acá ya vamos a ver que no hay polialquilación, porque lo que se va a formar es una sal de iminio, que es relativamente estable, pero que no puede reaccionar con el halogenuro de alquilo, y no va a haber productos de condensación. Entonces es mucho más limpia la reacción. La reacción, ustedes tienen el compuesto carbonílico, y lo primero que tienen que hacer es formar la en-amina. ¿Cómo se forma la en-amina? Por reacción. Esta es una amina secundaria, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta que se llama pirrolidina, la que estamos usando en este caso. Entonces, se utiliza mucho la pirrolidina para la alquilación vía enaminas. Entonces, lo que nosotros hacemos es formar la enamina, que es una reacción que ustedes ya vieron, del compuesto carbonílico. Una vez que formo la enamina, nosotros vimos que este carbono es un carbono nucleofílico, entonces va a ocurrir sin ningún problema la reacción de sustitución nucleofílica. Fíjense que este carbono que está en celestito, que tiene el carbono 2, hidrógeno 3, después tenemos el carbono rojito, sí, que es el carbono, vuelvo atrás, ¿no? Para que ustedes vean. El carbono nucleofílico es no el que está unido directamente al nucleófilo. Bien, es donde ustedes tienen la carga negativa que se las hice visualizar, que es el carbono que está en rojito. Entonces, ese carbono que está en rojo ya tiene unido un hidrógeno, que es y un metilo. Y ahora ataca al carbono del ioduro de metilo, y entonces ahora le agregaron este otro metilo. Muy bien, esto acá ocurrió sin ningún inconveniente, no tengo ningún tipo de reacción secundaria. Y ustedes saben que la reacción de formación de enaminas es una reacción reversible, o sea, yo puedo volver a tener el compuesto carbonílico. Entonces, trato con agua en medio ácido, vuelvo a tener la pirrolidina y tengo el compuesto carbonílico alquilado sin ningún problema. Acá no hay reacciones competitivas, no tengo absolutamente ningún inconveniente en llevar a cabo esta reacción. Por eso es que es tan útil esta reacción. ¿Se entendió? Es una alternativa a la alquilación de enolatos que pueden tener varios productos y tengo que tener en cuenta diferentes cuestiones experimentales, ¿no? Bien, ¿hasta acá estamos bien? Chicos. Sí, profe. Sí. Bien. Vamos a ver otra reacción de halogenación en alfa, pero para el caso de compuestos carboxílicos o ácidos carboxílicos. En este caso, para los ácidos carboxílicos, la halogenación en alfa nos va a permitir obtener alfa-aloácidos. En el caso de los carbonílicos teníamos alfa-alocarbonílicos. Acá me va a permitir tener alfa-aloácidos. Entonces, nosotros tenemos el ácido carboxílico,
en presencia de bromo, y se utiliza como catalizador el tribromuro de fósforo. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros necesitamos formar, de acuerdo a la reacción para que tenga lugar, en primer lugar el bromuro de ácido correspondiente, perdón. Se adicionan 2 bromos, o sea, se forma el bromuro de ácido con el tribromuro y acá se adiciona el bromo, que luego lo hidrolizo y obtengo el alfa bromoácido. Ahora vamos a ver cómo, ¿no? ¿Cómo ocurre entonces esta reacción? En primer lugar, cuando ustedes ponen el tribromuro de fósforo, vieron que era una forma de obtener halogenuros de acilo. ¿Se acuerdan? Chicos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿sí o no? ¿Estoy? Sí, Patri, estabas Ah, bien. no, porque escuchaba tanto silencio que pensé que se me había cortado internet. Cuando no dicen nada es porque no se acuerdan de las reacciones de Claro. la clase. Ah, porque en la clase anterior vimos formación de halogenuros de acilo. Fue toda la clase de ácidos carboxílicos y sus derivados. ¿O estoy equivocada? ¿Estoy equivocada? No, no, no fue así. Pasa que yo después la repasé en el libro y en el Bruce, más específicamente, y esa reacción justo no aparece, entonces como que me descolocó. Bueno, no importa, son distintas formas de obtener. Creo que ni siquiera estaba escrito, lo mencionó Diego, que podía utilizar tribromuro de fósforo. Entonces, obtengo el bromuro de acilo correspondiente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Si yo comparo, ¿por qué tengo que tener el bromuro de acilo? Fíjense, yo te comparo el bromuro de acilo con el ácido carboxílico, ¿no es cierto? Es mucho más fácil enolizar el bromuro de acilo que el ácido carboxílico. ¿Por qué? Esto les queda a ustedes. Anoten, pregunta. Anoten, porque me la van a tener que responder. ¿Por qué enoliza más fácil un bromuro de ácido que un ácido carboxílico? ¿Está? Entonces, en el primer paso de la reacción esta, que se llama de Hell, Bolar, Zelinsky, porque Hell, Bolar y Zelinsky fueron los primeros que hicieron, son tres químicos que llevaron a cabo esta reacción. No importa el nombre igual de la reacción, sepan que es una reacción para obtener alfaloácidos a partir de un ácido carboxílico. Pero como el ácido carboxílico no forma enoles tan fácilmente, lo primero que se hace es transformar el ácido carboxílico en el correspondiente halogenuro de acilo. Entonces, en este caso, como yo voy a obtener el bromo, voy a agregar un bromo, me conviene tener el bromuro de acilo para no tener tanta complejidad en la reacción. Entonces, primero obtengo el bromuro de acilo y yo necesito que esta reacción ocurra a través de una enolización. Entonces voy a tener la forma enólica del bromuro de acilo. Sí o sí lo tengo que hacer si yo quiero que ocurra la reacción de enolización, porque en el caso de los ácidos carboxílicos es muy difícil. Entonces, la pequeña cantidad de enol que se forma ataca al bromo, ¿no es cierto? Igual que hoy, pero es un derivado de ácido. Igual que la reacción de bromación de hoy, pero es un derivado de ácido. Entonces, lo que voy a obtener es un bromuro de acilo bromado en alfa. Ese bromuro de acilo, ustedes recuerden que todos los derivados de ácidos por hidrólisis pueden convertirse nuevamente en el ácido carboxílico. Entonces, por hidrólisis del derivado de ácido, del derivado de ácido, que es el bromuro de ácido, voy a obtener el correspondiente ácido carboxílico. Entonces, el resultado final de la reacción es un alfa bromoácido. ¿Se entiende? Solo les resta que les quede la pregunta de por qué sí o sí tengo que convertirlo en el bromuro de ácido, y eso sabemos por qué, que es porque es más fácil de tener el enol, y por qué es más fácil de tener el enol. Y Diego, no se los contestes, que les quede algo para buscar ellos. La Yo no anotaron, entiendo ¿no? absolutamente nada. Vos sabés que soy malísimo. Bien, que lo busquen, para eso están los libros que no muerden, ¿no? Si no les sale. Bien, ahora vamos a ver compuestos carbonílicos alfa-beta no saturados. Fíjense,
alfa beta no saturados. ¿Qué quiere decir? Que el doble enlace va a estar entre el carbono alfa y el carbono beta. Este es el doble enlace. Entonces, en este caso, como centro electrofílico, ¿qué voy a tener yo? Va a haber dos centros electrofílicos. Fíjense, este es un centro electrofílico, si yo escribo esta estructura contribuyente, y si yo escribo esta otra, acá tengo otro centro electrofílico. Entonces, fíjense, cuando la adición ocurre acá, se llama adición directa, o sea, 1,2, que es la reacción de adición nucleofílica que ustedes conocen habitualmente, adición nucleofílica al carbonilo. Se llama adición 1,2, 1,2. En cambio, si ocurre la adición nucleofílica en este carbono es 1, 2, 3, 4, adición 1, 4. O sea, cuando tengo un compuesto carbonílico alfa beta no saturado, que es condición indispensable para poder estar hablando que sea alfa beta no saturado, pueden ocurrir dos tipos de reacciones de adición nucleofílica. La adición 1,2, que es la que ustedes están acostumbrados, o la adición 1,4, porque vuelvo atrás, ahí, porque ustedes tienen la posibilidad de tener este carbono también electrofílico. Entonces, la adición 1,2 se llama directa, y la adición 1,4 se llama adición conjugada. Entonces, vamos a ver en qué condiciones puedo tener una y en qué condiciones puedo tener la otra. La adición 1,2, ustedes ya la conocen, el nucleófilo ataca al carbono electrofílico, se adiciona el correspondiente nucleófilo y les queda el carbono con el OH y el compuesto que se adicionó. ¿Sí? Nosotros vimos formación de acetales, vimos todas las reacciones correspondientes y las repasamos en la primera clase, las reacciones de adición al carbonilo 1,2. La adición conjugada también se adiciona este I, pero al carbono 4. De la misma manera. Y el resultado es este. ¿Qué es esto? Un enol. Entonces, este equilibrio tiene que estar desplazado hacia la forma ceto. Entonces, vuelvo a tener, fíjense, el compuesto carbonílico inicial, lo vuelvo a tener, pero con un sustituyente en este carbono. Con un nucleófilo que entró acá. ¿Lo ven? Bueno, estudiemos las condiciones para una y para otra. Si ustedes se fijan, la adición 1,2 es la adición que ocurre rápidamente, en primer lugar. O sea, es el control cinético. ¿Por qué? Porque este producto donde ustedes tienen en el mismo carbono los dos nucleófilos es un producto inestable. ¿Se acuerdan que nosotros esto ya lo vimos? Que los productos de adición al carbonilo, siempre el equilibrio, la mayoría de las veces, iba a estar desplazado hacia el grupo carbonilo. Lo vimos en el caso de la adición de agua, que se formaba el gendiol, ¿se acuerdan? Bien, entonces va a ser la que ocurra mediante el control cinético. Y eso va a ocurrir cuando se utilicen nucleófilos muy, muy básicos. Por ejemplo, un reactivo de Grignard, un organolítico. Perdón, un organolítico. Por ejemplo, ustedes saben que los organolíticos son bases muy fuertes, ¿no es cierto? En cambio, el producto más estable es el de la adición 1,4, porque fíjense que está mucho más cómodo. ¿Sí? Entonces, en este caso, tiene que ocurrir lo que llamamos control termodinámico, donde voy a tener un nucleófilo débilmente básico, porque tengo que tener el equilibrio, ¿no es cierto? Y entonces el producto de adición 1,2 va a estar en equilibrio con el producto de adición 1,4, que se forma más lento, pero es más estable. Entonces lentamente el equilibrio se va a desplazar hacia el compuesto 1,4. Fíjense, la adición 1,2, por ejemplo, la formación de cianhidrina, ¿se acuerdan? Que cuando ustedes hacían la adición 1,2, lo que habíamos dicho era que se obtenían, cuando adicionaba cianuro, cianhidrina. Entonces, cuando yo agrego el cianuro, ¿no es cierto?
rápida, pero de forma reversible, porque estas reacciones eran todas reversibles, se va a formar el producto 1,2, que es el producto cinético. Y en condiciones lentas, pero irreversiblemente, se va a formar el producto termodinámico, que es el 1,4. ¿Estamos? Acá ustedes tienen un diagrama de energía, ¿no es cierto? Acá tienen los materiales de partida, son dos diagramas de energía en el mismo lugar. Acá tienen el material de partida, que es el compuesto carbonílico alfa beta no saturado, y acá tienen la formación del producto cinético. Fíjense que este primer delta G, en el caso del estado de transición, digamos, delta G de activación, en el caso del producto cinético, es mucho más chico que el delta G de activación en el caso del producto termodinámico. O sea, esta reacción es muchísimo más lenta que esta. Entonces acá se forma el intermediario y luego enseguida tenemos el producto de reacción, que es el producto cinético. Acá lo mismo, tenemos el intermediario y después tenemos el producto termodinámico. Fíjense la estabilidad del producto cinético y la estabilidad del producto termodinámico. O sea, el producto termodinámico es mucho más estable que el producto cinético. Esto lo tienen en el mismo diagrama para poder compararlos. Lo que es importante es ver cómo hago para obtener uno u otro, ¿verdad? Bueno, acá tienen indicado primero por qué el 1,2 es el producto de control cinético, se forma más rápidamente. Acá tienen ejemplificado el compuesto carbonílico, alfa beta no saturado, y tienen la posibilidad de los ataques acá o acá. Entonces, acá ustedes tienen densidad de carga positiva y acá también. Pero acá la atracción, la densidad de carga positiva, digamos, es mayor, porque acá esto está unido con un doble enlace a un oxígeno. Por eso se forma más rápidamente el producto de adición en este carbono, que es más electrofílico que este otro. ¿Y por qué el otro es más estable? Y bueno, fíjense, acá, cuando adicionamos acá, que es el producto de adición 1,2, en el mismo carbono nosotros pasamos a tener el OH y el cianuro. Perdimos un doble enlace carbono-oxígeno, pero ganamos un enlace carbono-carbono, ¿no es cierto? Y seguimos teniendo aquí el doble enlace. En la adición 1,4 perdimos un enlace carbono-carbono doble, ¿no es cierto? Y ganamos un enlace carbono-carbono al agregar el grupo ciano. Ahora, acá con estas cosas, ustedes con estos datos que tienen acá, me tienen que explicar por qué el 1,4 es más estable que el 1,2. Escucho. Tenemos tiempo, así que, ¿qué hora es, Diego? 9:30 pasadas, menos 25. Tenemos tiempo. Porque hasta las 10 tenemos tiempo y queda poco. ¿Nos dejamos pensar? Sí. Bien. Piensen.